Saludos, mi nombre es Raúl Figueroa y en este video les vamos a estar hablando sobre las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión y cómo las podemos hacer en Excel. En este video vamos a estar utilizando la base que hemos estado utilizando durante todo el curso, la base de insurance, de los gastos de seguro médico. Para este ejercicio solamente vamos a coger los primeros 10 casos para que sea un poco más fácil para ustedes entender los conceptos. Lo que hacemos es que de la base original copiamos los primeros 10 casos en la base hasta la ID número 10 y lo llevamos entonces a una página aparte y los copiamos. Ya yo tengo aquí en mano derecha lo que vamos a estar calculando, las medidas de tendencia central que vamos a estar calculando y las medidas de dispersión que vamos a estar calculando. Vamos a empezar entonces con el promedio. Como ustedes saben, el promedio es que se suman todos los valores que nos interesan y lo dividimos entre la cantidad de casos que en este caso, o sea que van a ser 10. Para calcular el promedio vamos a ver entonces tenemos que utilizar una variable que sea numérica. Si usted quiere hacer este tipo de cálculos, necesita que la variable sea numérica. No puede hacer promedio, por ejemplo, con una variable como sexo, femenino y masculino. No hace sentido. Y por eso usted tiene que tener cuidado cuando a veces en las bases de datos usted va a ver a veces que las variables como sexo, masculino y femenino se pueden codificar tal vez como 0 y 1. Pero eso no, como quiera que esté de esa forma, no puede calcular promedio ni desviación estándar, ni ninguna otra de las medidas que vamos a estar calculando hoy, porque realmente representa una variable categórica y no necesariamente una variable numérica. Así que vamos a estar usando la variable de gastos para este video. Y vamos a empezar entonces con el promedio. En Excel, el promedio se calcula con la función de average. Usted busca la celda donde queremos calcular, en este caso, el promedio. Yo puse esta columna, va a ser donde nuestros resultados van a estar disponibles. Vamos a ubicarnos en la celda que nos interesa, al lado de promedio. Y entonces escribimos es igual. Siempre vamos a empezar las funciones con esa forma, es igual. Y empezamos a escribir average. Vemos que una vez usted empieza a escribir, ya Excel, la versión más reciente sobre todo, le van a empezar a dar diferentes opciones. Usted puede usar la flechita, por ejemplo, para mover en esas opciones. A nosotros nos interesa el average, que es el segundo que sale en este caso. Y usted puede escogerlo y darle tab. Usted puede escribir la palabra completa si quiere. O puede marcarlo y le puede dar tab y él lo completa automáticamente. Y como dijimos en el video básico de Excel, una vez abra el paréntesis, se va a ver los parámetros que la función necesita para completarse. En este caso necesita como una lista de números que son los que usted va a calcular el promedio, por lo menos 2 números para calcular el promedio. En este caso, como nosotros escogemos estos números, pues bien sencillo. En Excel lo que hacemos es que vamos a marcar el primer número y vamos con el botón de la izquierda lo deja pegado y los va a marcar todos. Y usted va a ver automáticamente que Excel dice que va de la I2 a la I11. Va a ser el rango de los datos que usted escogió. Usted cierra el paréntesis, le da Enter y ya entonces sale el promedio en este sencillo que fue 10.351.9, más o menos. Ese es el promedio que da. La mediana es otra medida de tendencia central, que en este caso si usted acomodaría todos los gastos en orden, desde el más bajito hasta el más alto, pues sería el que está en el medio. En este caso, como son un número par, pues realmente sería el promedio de los dos que están en el medio, el número que se utilizaría. Pero Excel lo calcula automáticamente. Usted lo que tiene que hacer, le da es igual y empieza a escribir median en inglés y sale entonces la función ahí. Y usted nuevamente marcamos los valores que nos interesan. Y entonces ahí tenemos entonces en el caso, nuestra mediana. Recuerde que usted depende de cómo estén sus valores, es que usted va a usar el promedio o la mediana. Si usted tiene algunos valores extremos,
tal vez la mediana es un mejor indicador porque el promedio se afecta mucho con los valores extremos. La última medida de tendencia central que vamos a discutir aquí es la moda. La moda es el valor que ocurre con más frecuencia entre los datos que tú tengas. Si tratamos de calcular la moda en Excel para esta variable de gastos, los primeros 10 que tenemos, que es un mode, abrimos paréntesis, vamos a ver que nos va a decir NA. ¿Qué significa esto? Significa que entre esta lista de los 10 no tenemos ningún valor que se repita más de una vez. Así que nos va a dar que NA porque no hay ninguna moda realmente. Todos los valores son únicos en este sentido. Pero si cogemos un valor, en este caso otra variable, por ejemplo hijos, que tiene diferente, es un poquito más limitada la cantidad, y calculamos la moda, vamos a ver entonces que nos da el número que más se repite. En este caso fue 0, que se repite 1, 2, 3, 4, 5 veces en este caso. Y así nosotros podemos entonces calcular la moda. En este caso, como vamos a ver la variable de gasto, seguimos nuevamente, nos mantenemos con la misma variable. En sentido. La otra medida que vamos a estar discutiendo en este video son las medidas de dispersión. Vamos a empezar con la varianza. Para la varianza, usted va a utilizar, hay dos opciones de funciones. Una dependiendo si la dato que usted tiene es una muestra, y la otra si usted tiene la población completa. En este caso nosotros tenemos una muestra, así que damos es igual var, y tenemos dos opciones principales. var.p es cuando tú vas a calcular la varianza de la población entera, o var.s, que es una varianza de una muestra. En este caso casi siempre usted lo que va a tener es una muestra. Muy pocas veces usted va a tener disponible los datos de la población completa. Así que la mayoría de las veces usted va a usar la variable, la función para cuando usted tiene una muestra. Sería var.s, para la muestra. Recuerde, si usted tiene la población, utiliza var.p en vez de var.s. Pero como tenemos una muestra, pues utilizamos var.s. Y nuevamente lo mismo, cogemos todos los datos y los calculamos. Damos enter. Y tenemos nuestra varianza. La desviación estándar, ustedes saben que es la raíz cuadrada de la varianza. Y la función para la desviación estándar es tdef. Y nuevamente tenemos dos opciones: la P, que es para la población completa, y la S, que es para cuando tenemos entonces nuestra muestra, que es en este caso. Nuevamente, si tiene una muestra, usamos stdef.s. Si es una población completa, usamos stdef.p. Pero en este caso, como tenemos una muestra, usamos la .s de sample y le damos enter. Y tenemos entonces nuestra desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. La medida de dispersión adicionales que tenemos utilizan lo que nosotros llamamos los cuartiles, y también utilizan el máximo y mínimo. En este caso vamos a hacer el primero, que es el rango. No hay una función directa para calcular el rango, así que primero tenemos que calcular el máximo, el mínimo y luego el rango. Para calcular el máximo, nuevamente vamos a la celda que nos interesa, le damos igual, y la función es muy sencilla, max, y nuevamente el rango de los datos que vamos a estar utilizando, y le damos enter. Y para mínimo también es muy sencilla, damos es igual a lo que nos interesa, y en min, como para mínimo, min, y el rango de los datos que nos interesa. Así que estas dos funciones son súper sencillas de recordar, porque el máximo es max y mínimo es min. Son bastante sencillas. El rango, para calcular el más rango, solamente lo que hay que hacer es restar el valor máximo y menos el valor mínimo. Y eso nos da el rango entonces que hay entre el valor máximo y el valor mínimo de los datos. Para calcular el rango del cuartil, necesitamos calcular primero cuál es el primer cuartil y cuál es el tercer cuartil.
Para calcular el primer cuartil, vamos a la celda que nos interesa y vamos a escribir la función cuartil, que es la tercera que vemos acá abajo, cuartil. Esta es compatible con las versiones viejas de Excel. Cuartil. Vamos a marcar los datos. Pero a diferencia de las otras funciones donde ya nosotros cerramos el paréntesis aquí hay que darle un argumento más. El argumento más se añade ya sea con coma o a veces en las versiones de español tengan cuidado, la función que sea equivalente a cuartil le pide punto y coma. Esté pendiente de lo que diga aquí en esta área, si dice coma o punto y coma. Y el cuartil que nos interesa. En este caso usted va a ver que él le está dando unas opciones y dice, mira, el mínimo y el máximo. Usted pudiese calcular lo que calculamos aquí en mínimo y en máximo, se lo pudiese hacer con esta función también. Poniendo 0 para el mínimo y 4 para el máximo. Por este caso nos interesa el primer cuartil, que dice first quartile, dice el 25%, ahí no está el 25% de los datos. Escribe entonces aquí número 1 y cerramos el paréntesis. Así que escribe cuartil, abre paréntesis, el rango de los datos, coma y el cuartil que a usted le interesa. En este caso, como estamos calculando el primer cuartil, ponemos número 1 y cerramos el paréntesis. Le damos enter. Y entonces ahí tenemos el primer cuartil. El tercer cuartil se calcula de forma similar. Ponemos cuartil, la función. Marcamos los datos. Y coma, en este caso nos interesa el tercer cuartil, donde está el 75% de los datos. Le damos 3 y cerramos el paréntesis. Y entonces tenemos entonces el tercer cuartil. Para calcular el rango intercuartil, entonces lo que hacemos es que damos es igual. Entonces marcamos el tercer cuartil menos el primer cuartil y le damos enter. Y ya entonces sabemos el rango intercuartil. Aquí los datos, si usted quiere que se vean de una forma mejor, podemos marcarlos y darle aquí a la comita para que se vean los datos tal vez de una forma más, que se vean un poco mejor los datos. Entonces con la coma sea más fácil leerlo. Hasta aquí, entonces este video explicando cómo se hacen estas medidas de tendencia central y de dispersión en Excel. Espero que los ayude entonces con su curso.